Seguimos en Entre Líneas y tal como lo habíamos dicho, vamos a hablar de los números del mercado laboral que se dieron a conocer esta semana, que publicó el INDEC a nivel nacional, pero en particular poniendo la lupa en lo que pasa en el mercado laboral de Río Cuarto. Para eso está con nosotros el economista y un hombre que lee, analiza y sabe mucho de las cuestiones de los números del mercado laboral. Está Fabio Dércole con nosotros. Fabio, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, en líneas generales, una buena noticia, la que dio el INDEC esta semana, con un desempleo que baja, con un empleo que sube. A grandes rasgos es para ilusionarse. Para ilusionarte, qué palabra. Bueno, ojalá, pero sí, para ilusionarse, sí. No sabemos si va a ser una realidad que continúa con el tiempo, pero lo importante es que ya llevamos, en lo que respecta a estos números, casi 2 años de relativa estabilidad en los niveles de empleo y desempleo, con mejoras leves, muy leves, hay que aclararlo, porque no estamos hablando de una caída del 14 al 7%, estamos hablando de una caída interanual del 7,5 al 7,3, o sea, tenemos que relativizar estas cuestiones. Pero es muy importante, sobre todo, justamente ayer a la tarde se conocieron números de la evolución industrial en nuestro país y la variación interanual con respecto a 2018 a 2017 en el mismo mes ya es del 5%, casi el 5% de crecimiento en la industria. Y lo importante, lo que pasaba en 2017 con respecto a 2016, es que ahora son la mayoría de los sectores industriales los que están creciendo. Y antes era solo la construcción. Claro. Ahora ya tenemos casi todos los sectores, excepto 2, pero de los 10 que se miden, ya están todos en verde, la gran mayoría. Entonces eso en verde digo creciendo. Entonces, ¿puede explicar en parte los números del empleo? Claro, que se sostengan en niveles relativamente bajos. Nos gustaría que fuera más bajo aún, pero comparado con otros contextos históricos, como los años 90, estamos bastante bien en términos de empleo y muy mal en términos de inflación. Pero por lo menos la cuestión laboral, que es muy importante, está contenida. Fabio, ¿cómo compatibilizar estos datos bastante alentadores en cuanto a, por lo menos, una baja, aunque sea no muy notoria, de los números del desempleo, con la sensación que se palpa en la calle? Por ejemplo, en Río Cuarto, uno ve comercios que se cierran, gente a la que no le alcanza la plata, la actividad que parece no terminar de repuntar en cuanto a las ventas, el movimiento que tradicionalmente ha tenido la ciudad. Es que, por eso relativizaba los números, lo notaríamos mucho en la calle si hubiese bajado del 14 al 7. Esa diferencia estadística en los números, en los papeles, se vería en la realidad. Una diferencia de 2 décimas no se siente, no estamos, o sea, es como, imagínense en la vista de una persona, si un televisor de alta definición y otro de altísima definición, es casi imperceptible. Bueno, cuando la variación es muy pequeña para nuestras habilidades cognitivas, digamos, lo que nosotros podemos percibir, no se nota. Y eso es lo que ocurre en este momento en Argentina. Para que se noten mejoras con respecto al nivel de empleo, ¿sí?, tendrían que pasar muchos, o sea, 5 o 10 años. Hay una frase muy importante entre los que trabajamos distribución del ingreso, que dice: mirar cómo varía la distribución del ingreso o cómo se reduce la pobreza en el mundo occidental, capitalista, es como ver el pasto crecer. No se lo ve. Y sin embargo, cuando uno compara décadas entre sí, se ven diferencias. Pero cuando compara 2 o 3 años es muy difícil. Eso, ¿qué sucede? En la realidad argentina, en particular, está acompañada por un proceso inflacionario muy alto, que sacando a algún país extremo como Venezuela, es lo más alto en el mundo que tenemos nosotros. Entonces, no hay ningún país del mundo que tenga más del 20% de inflación anual. Eso es algo irrisorio. Y eso hace que la plata no alcance. O sea, no es tanto el desempleo. Argentina va a ser un país que nunca va a poder tener nivel de desempleo por debajo del 5%. Eso es imposible, porque todo el tiempo hay gente que pierde empleo y lo recupera al mes siguiente o lo que sea. O sea, hay una rotación en el mercado laboral. Y eso normalmente está entre el 3 y el 5% en un país sin desempleo, se dice que tiene esos números. Con lo cual el 7 no es tan alto, pero
si uno lo acompaña con inflación, si uno lo acompaña con la precariedad laboral que hay, con los niveles de informalidad y todo lo demás, esta situación que parece tan buena, al ver el valor del 7%, en realidad no lo es tanto cuando uno acompaña con el resto de claro, las la gente cifras. tiene trabajo pero no le alcanza la plata. Claro, exactamente. Antes, en los 90, lo que ocurría, o sea, comparemos con la situación, en el 2001 llegamos a tener un 50% de pobreza, 2001-2002. Pero el desempleo era altísimo, o sea, ahí no había plata, no había ingreso, el ingreso era cero para muchas familias. Hoy no estaría pasando este problema de que un gran porcentaje de la población tiene ingreso cero, sino que tiene un ingreso pero es muy bajo. Claro, por debajo. O sea, el empleo está, pero los salarios todavía son muy bajos. Claro, encima da la sensación que las negociaciones paritarias que se están cerrando este año están yendo claramente detrás de la inflación, ¿no? Con lo cual habría una pérdida real de poder adquisitivo, al menos en los primeros meses o en el primer semestre. Hay que tener en cuenta una cuestión con respecto a la inflación. Estamos yendo, pero bueno, es importante porque la realidad está toda relacionada. La inflación normalmente es un promedio, se mide como un promedio de todos los precios. Cuando uno desagrega los rubros, están todos por debajo del 17%, excepto casi tarifa. A ver, tenemos una inflación que está inflada, por decirlo de algún modo, por un aumento tarifario. Acá se puede discutir si el gobierno está haciendo bien en sostener aumentos tarifarios tan altos, si los gobiernos provinciales están haciendo bien en acompañar, porque no olvidemos que el tarifazo del que hablamos todos, en realidad es el de Capital Federal y el conurbano bonaerense, que tenían niveles de tarifa irrisorios. Lo que ocurre es que algunas provincias han acompañado también, o sea, lejos de equilibrarnos con lo que sucede en Capital Federal, vamos aumentando el ritmo y por ejemplo, en Córdoba hay facturas que son insostenibles. Córdoba cada vez que aumenta a nivel nacional le agrega su propio Exactamente, entonces... Sí, seguimos pagando el doble prácticamente. No nos hemos equilibrado con Capital, entonces son varios problemas que hay. Entonces, cuando uno tiene más del 50% por año aumento en tarifa, y eso es un componente importante de la canasta básica de un hogar. O sea, es decir, para una persona que tiene grandes niveles de consumo, probablemente la boleta de la luz no sea uno de sus gastos principales, pero sí para un hogar que consume una canasta básica o una canasta básica y media, es decir, un hogar que si bien no es pobre, pero está ahí de serlo, es importante una factura. Entonces ahí le pega. Pero lo importante es que, por otro lado, ropa, o sea, vestimenta, indumentaria y alimentos, ya cerraron en el 2017 en 16%. A ver, el promedio de los aumentos. Entonces, eso es importante. Pero claro, así jamás vamos a cumplir las metas de inflación con estos aumentos tarifarios. Entonces, lo que va a pasar es que este año, si se logra, por ejemplo, un 10% de inflación en alimentos, en indumentaria, y lo acompañamos con otro 50% de actualización de tarifa, vamos a volver a tener niveles de inflación por encima del 17% y no vamos a alcanzar la meta. ¿Se entiende? Pero por un aumento muy desigual de distintos rubros, entre los componentes que no es lo que normalmente ocurre en un proceso inflacionario de estos niveles, donde todo aumenta al mismo ritmo. Entonces tenemos un reajuste de precios relativos y eso es una complicación. O sea, cuando indumentaria y alimentos ya estén por debajo del 10%, por más que todavía tengamos ajustes tarifarios, porque eso los va a seguir habiendo, porque a medida que sigan aumentando todos los demás precios, de nuevo el ajuste tarifario va corriendo detrás de la inflación y tiene que seguir siendo alto para poder equiparar con niveles internacionales, en fin, que es el objetivo de la política. Recién cuando ropa e indumentaria estén por debajo del 10%, yo creo que ahí la gente se va a empezar a sentir un poco mejor. Pero así no nos vamos a dar cuenta, nos va a costar. Y más los primeros meses del año, donde todavía no, sobre todo el mundo, por la parte de la población que tiene un empleo en el sector público. Sí, si tenés precios nuevos. Todavía no viejos. tenemos salarios nuevos, tenemos los salarios de marzo del año pasado. O sea, por ejemplo, en mi caso, una parte de mis ingresos como docente universitario, cuesta un horror. Los otros días estábamos haciendo números porque es lógico, nos han aumentado un montón de costos que tenemos cuando viajamos a dar clases a otro lado, hoteles y demás, en alevosía, y los salarios son los mismos todavía. Recién el mes que viene, próximo, se van a empezar a ajustar. Ese tipo de desfasajes, bueno, hace que uno se desmoralice y tenga un estado de ánimo que
que no es óptimo. O sea, no es típico de una economía que está creciendo. Claro. Te traigo de nuevo al mercado laboral y particularmente al de Río Cuarto. Aquí sí bajó fuerte el número. ¿Qué pasa en el mercado de Río Cuarto? Pasó del 9,1 al 5,7. Aquí hay en los números una diferencia importante. Sí. Lo que ocurre en Río Cuarto es algo bastante atípico. Es, de hecho, de los 36 aglomerados urbanos, ciudades donde se mide el desempleo en el país, es el más volátil de todos. Históricamente lo ha sido. Para poder responder con exactitud de por qué pasa eso, hay que estar en el INDEC. O sea, alguien de afuera, yo puedo hacer conjeturas, pero básicamente el problema tiene que ver, o sea, hay dos problemas. Uno que es estadístico de medición, que es específico de la ciudad, por algún motivo en algún momento se diseñó mal la muestra, y ese error se viene arrastrando y tengo entendido que el INDEC actual, la gestión actual, está entendida de este problema y lo está resolviendo con el gradualismo que caracteriza a todo el gobierno. Y el otro problema es que la ciudad está muy vinculada al sector agropecuario de la región. Y el sector agropecuario es un sector volátil. Por más que con el tiempo y la incorporación de nuevas tecnologías es cada vez menos, pero es muy volátil, muy incierto, y esa volatilidad ha caracterizado a esta ciudad por décadas. Claro. De allí que es una ciudad también que tiene una importante cantidad de empleo del sector público. Y esto actúa como un compensador importante del nivel de demanda. Claro. Al generar empleo en el sector público, se genera, sobre todo para el comercio, que es lo que uno ve cuando se cierran locales, ese sensor, para el comercio actúa como un compensador. Pero convengamos que el ingreso fuerte siempre está vinculado con la posibilidad de que la región venga, o sea, los habitantes de la región vengan y compren en la ciudad o contraten sus servicios de lo que sea. Fabio, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos aquí en Entre Líneas. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Los menores de 10 años deben ir atrás con el sistema de retención infantil adecuado a su edad y peso. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Dijeron, ¿qué va a hacer esta mujer? Recibí todos los elogios en todos los idiomas. Para curar el corazón a la mente, dejarla. Me parece que esta impronta de escuchar lo que nos pasa a las mujeres no es cotidiano. Yo no nací. La actividad deportiva rompe moldes y rompe estereotipos, porque cuando nos levantamos a entrenar a las 6 de la mañana o vamos a las 10 de la noche, nadie está mirando la cuestión de género en ese momento. Somos capaces, ¿por qué no llevar adelante una institución que es fútbol? Voy a crear un canto para el cielo respetar. El deporte fue una forma de vida que me salvó, ¿no? En otras palabras, que me dio otro estilo de vida. Por eso estamos acá, para empezar a hablar de cuál tiene que ser una política pública del deporte con una perspectiva de género. Y la verdad es que de los 16 años que dejé de practicarlo y competir hasta los 40 que tengo, es la primera vez que una institución pública, que una autoridad pública me convoca a un lugar así.
18 líneas urbanas, nuevas unidades, más tecnología, mejor servicio. Desde hace 65 años nos esforzamos por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios de nuestra ciudad. Para viajar tranquilo, saca tu SatBus. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto. Desde 1950, una empresa al servicio de la gente.